cómodo, póngase cómoda. Dios les bendiga a todos los que están conectados y a los que van a ver la prédica luego. Dios les guarde. Estamos en Taiba, en el Centro Cuadrangular Vida Nueva, sábado 28 de octubre del año 2023. Cuando hay cosas inevitables que son en la vida, siempre son temas que me gusta mucho tratar. No importa qué tan bien o qué tan mal tú te portes en la vida, es inevitable los problemas, es inevitable las crisis. Son necesarias, siempre vendrán, nunca dejarán de venir. Pero así como vienen, también habrán tiempos de paz y tiempos de reposo. Pero el problema no es en sí las crisis o los problemas que enfrentamos. La pregunta correcta sería: ¿qué ocurre en ti cuando estás enfrentando problemas o estás enfrentando crisis? Y hoy quiero tener una corta enseñanza sobre cómo los problemas te hacen una mejor persona, no una peor. Cómo los problemas te pueden hacer mejor y no peor. Hechos capítulo 27, el verso 31 en la Nueva Traducción Viviente. Todo el capítulo 27 les voy a invitar a que, si lo puedan estudiar en su casa, lo vean. Es un capítulo interesante. Pablo es arrestado y es transportado junto con otros prisioneros por barco durante muchos días, y una gran tormenta azota todo ese sector y el barco en muchas oportunidades se pierde de rumbo, es arrastrado hacia el mar. Luego logran volver a tierra, el barco al final naufragia en el capítulo 27. Pero hay una enseñanza bien interesante que quiero sacar de aquí, de lo que Pablo ocurre en este capítulo. El verso 31 en la Nueva Traducción Viviente, Pablo habla y dice así: así que Pablo le dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Pablo hace una advertencia. Ya había pasado un rato de la tragedia, de las cosas que estaban ocurriendo, y Pablo le dice al capitán: quédense en el barco porque van a morir a menos que se queden en el barco. Mis amigos, mis amados, amigos, hermanos, quienes nos escuchan por las redes, sin duda alguna la vida no es justa, la vida es injusta. Normalmente obtener lo que queremos en la vida cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho trabajo, y perderlo es súper fácil. Así que la vida no podemos decir que sea justa, es bastante injusta, es dura, es fuerte. Y usted y yo siempre vamos a tener problemas, siempre, y escuche la palabra que utilizo, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener dolores que te van a hacer una mejor o peor persona de lo que tú eres hoy. Vas a convertirte en una persona mayor de crecimiento, o te vas a amargar, o te vas a obstinar. Y hago mención a esta expresión porque sí es muy normal conocer. Si usted alguna vez ha conocido a una persona que usted ha visto que es amargada, que es obstinada, de seguro esa persona le va a decir: es que la vida es dura, injusta, y la vida me hizo así. Es que sin duda alguna la vida siempre ha sido dura, y la vida convierte a gente buena a veces en gente amargada, obstinada. Pero también, si usted ha conocido gente buena, próspera y bendecida, esas personas también le van a decir que la vida ha sido dura con ellos, ha sido fuerte, simplemente que tomaron una decisión diferente a aquel que se obstinó y que se amargó. La vida es igual de injusta para todos. Así que tú tienes la decisión de que los problemas y dificultades te hacen crecer, o tú decides si tiras la toalla, decides si te convertirás en lo que Dios quiere y espera que tú te conviertes y seas, o vas a endurecer tu corazón y te vas a volver alguien endurecido, insensible ante los demás.
que decidir, mi amado, mi amada. ¿Cómo vas a responder en los tiempos difíciles? ¿Cómo los vas a manejar? ¿Con gritos? ¿Con insultos? ¿Con rabia? ¿O vas a enfrentarlos con sabiduría, con entendimiento, dirección de Dios? Y vas a crecer. Cuando tú atraviesas tiempos de dificultad, lo que pasa a tu alrededor realmente no es lo importante. Repito, y escúcheme bien. Lo que realmente la gente piensa que lo que es importante es lo que ocurre en tiempos de dificultades alrededor, y eso no es lo importante. Lo importante realmente es lo que está ocurriendo dentro de ti mientras ocurre la tormenta, mientras ocurre la dificultad, el tiempo de crisis. Las cosas por fuera, las cosas a tu alrededor pueden estar muy complicadas, pero dentro de ti, ¿qué está ocurriendo? Recuerdo a Jesús, la semana pasada mencionamos a Jesús que había una tormenta y él estaba durmiendo dentro del barco, y la gente le preguntó: ¿usted qué hace durmiendo? ¿Cuál es el problema? Jesús estaba seguro de que usted cree que mi papá me va a dejar que me muera en esta tormenta. No, yo conozco mi propósito. Y se paró, regañó la tormenta se pasó y todo el mundo se quedó. Por eso, en realidad, lo importante no es la tormenta. Lo que tú deberías preguntarte es, en medio de la tormenta y la dificultad que hoy están pasando, ¿cómo estoy yo por dentro? ¿Cómo estoy enfrentando esta situación? Porque, óigame bien, eso es lo que usted va a llevar consigo a la eternidad. No son las circunstancias y los problemas. Lo que usted va a llevar consigo a la eternidad es tu carácter, el carácter que estás desarrollando, el carácter que estás formando. Ese te va a acompañar para la eternidad. Mis amados, Hechos 27 habla de un problema muy grave que enfrentó Pablo junto a todos estos prisioneros. De por sí Pablo advierte, cuando ustedes lean el capítulo 27 van a encontrar que Pablo advierte y le dice al capitán: no nos vayamos, porque el barco se va a hundir, va a haber una tragedia. Dios me habló de que esto va a ser grave, pero ellos no le pararon a Pablo. Y sabe, eso me hace pensar en cuántas veces a veces Dios manda personas a advertirnos de que no nos metamos en un negocio, que no hagamos aquello o lo otro, pero la Biblia dice que el capitán decidió escuchar mejor al dueño del barco y a los demás. Y dijo: no, usted es un prisionero, usted no sabe tanto. Pero Pablo le dijo: pero si Dios mismo me lo dijo, que no partamos. A veces nosotros tomamos decisiones y nos metemos en problemas por no escuchar a Dios o las advertencias de Dios. Pero bueno, ya nos metimos en el problema, ya estamos en medio de un problema. Y allí, el capítulo 27 hoy nos enseña 3 maneras en las que debemos responder y actuar en tiempos de crisis. 3 maneras en las que, mejor dicho, no debemos actuar o no debemos comportarnos cuando estamos pasando en tiempo de crisis. Sea que usted hoy, escúcheme, esté pasando por un tiempo de crisis, sea que usted ayer pasó por un tiempo de crisis, y tranquilo, no se preocupe, de seguro mañana nos espera un tiempo de crisis, porque eso es inevitable. Pero hay 3 cosas que Pablo y la historia de hoy nos enseña que no debemos hacer cuando estamos pasando por tiempo de crisis. ¿Cuánto quieren escucharlo? Ok. Número 1. Anote si quiere hacerlo. No vayas a la deriva. En el capítulo 27, en el verso 15 de esta historia, nos narra lo siguiente. Bueno, aquí no tengo. ¿Usted tiene NBI ahí? Póngale ahí, que lo tengo aquí en la NBI. Gracias. Escuchen lo que dice aquí. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mis amados, el barco que llevaba a Pablo y a los otros prisioneros a Roma estaba en medio del mar Mediterráneo y no habían visto sol. Escuche, la historia nos narra que durante 14 días, ¿cuántos días? 14 días había durado por lo menos la tormenta, y durante 14 días no habían visto el sol. Y más adelante se dan cuenta que no solamente no habían visto el sol,
Llevaban 14 días de ayuno, no habían podido comer durante 14 días. Es decir, estaban en una situación muy complicada y por lo tanto ellos no podían orientarse en medio del mar. No sabían para dónde era el norte, no sabían para dónde era el sur. Y entonces ellos tomaron una terrible decisión. Como no sabían qué hacer, dejaron que el barco se fuera a la deriva. Es decir, ya que carrizos, que el barco agarre para donde quiera irse. Miren, mis amados, cuando enfrentamos dificultades o cuando mucha gente enfrenta dificultades, comienzan a dejar que su vida se vaya a la deriva. Dejan de tener sueños, dejan de tener metas, dejan de tener de propósitos, dejan de tener ambición o un sueño para sus vidas. ¿Por qué? Porque los golpeó una tormenta, los golpeó la tempestad, quedaron desorientados igual que estos hombres. Y el peor error que cometió la gente que estaba dirigiendo este barco fue simplemente dejar de pelear, dejar de mover las velas para tratar de conseguir una dirección y simplemente se dejaron llevar a la deriva. Mucho cuidado, no vayas a hacer lo mismo. Dejar que tu vida se vaya a la deriva, perder metas, no tener propósitos, dejar de tener sueños y ganas de pelear, ganas de luchar por la vida, es tirarse en una cuesta de para abajo sin frenos. Mis amados, la vida tiene dificultades y eso es inevitable, pero no puedes perder tus sueños, no puedes perder los deseos de vivir, no puedes perder las ganas de trabajar y de luchar por lo que Dios te ha dado. Muchas personas cuando enfrentan las crisis en el matrimonio simplemente un día dejan su matrimonio a la deriva. Enfrentan crisis en los negocios, en las empresas y simplemente lo dejan a la deriva. Vamos a ver para dónde nos lleva el agua, para dónde nos lleva la corriente. Y dejar de pelear es un error garrafal y extremadamente grave para nosotros los hijos de Dios. Nunca sueltes las riendas de tu vida, las riendas del barco en el que estás montado, nunca las abandones. Y si las vas a soltar, por favor, entrégaselas en las manos a Jesús. Pero no tienes por qué rendirte. Yo quiero que por favor le digan que tiene al lado, no se rinda, por favor, siga peleando. Siempre el sol vuelve a salir después de una gran tormenta. Mire, la crisis que estaba viviendo esta gente era terrible. La Biblia dice literalmente que habían pasado por lo menos 14 días sin ver el sol. Yo creo que mucha gente estaba asustada en estos días cuando vino el eclipse, pensando que tal vez nos íbamos a quedar a oscuras. Y de por sí yo no vi ni el eclipse, ni vi la oscuridad tampoco. Y eso fue un poquito de frío, pero no es nada. No sé si en otros lados salió, aquí no, aquí en San Cristóbal no se vio nada. Pero, ¿usted se imagina 14 días sin que salga el sol? A mí nunca me ha pasado eso, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha quedado 14 días a oscuras. Pero debe ser realmente terrible. Y debe realmente causar desorientación, es decir, quedarse uno, ¿qué hora será? De repente, si alguna vez usted se ha parado en la mañana y dice, ¿qué horas son? Yo creo que dice como las 8, las 9. No, papito, son las 6 de la tarde. Usted durmió todo el día, desorientados. Esta gente realmente había estado desorientada. Y creo que a todos en la vida las dificultades en alguna oportunidad nos han dejado desorientados. Y abandonar de repente la universidad, abandonar un proyecto familiar, abandonar un sueño, porque estás cansado y agotado, después te puedes arrepentir. Va a ser una muy mala decisión. Segunda cosa que no tienes que hacer cuando estás en una crisis, en una tormenta o en un tiempo de complicación. Diga conmigo, no descartes. No le escuché. ¿Qué fue lo que dije? No, usted solamente, pastor, fue la que escuchó, pero ya no escucharon. ¿Qué fue lo que le dije yo? El segundo punto. No descartes. Verso 18 de la historia de la NBI dice así. Verso 18, escuche lo que estaba pasando en la historia. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Miren, todos estaban desesperados, perdidos. Y la tempestad no se calmaba, entonces empezaron a botar los corotos del barco para aligerarlo.
empezaron a botar el agua de beber, empezaron a botar la comida. De por sí dice la historia que empezaron a tirar la comida por la borda, empezaron a tirar el agua por la borda, todas las cosas por la borda. Los hombres que estaban a cargo sabían que necesitaban aligerar el barco para que el barco no se hundiera. Así que empezaron a botar el equipaje, después la comida, después el agua, y empezaron a descartar cosas que ellos iban a necesitar. Pero en la desesperación no se estaban dando cuenta de las cosas que botaban, porque la tormenta era muy fuerte y desesperadamente buscaban una solución, una salida. Mire, mi amado hermano, cuando tú entras en una tormenta y el estrés se torna insoportable, cuando tú entras en una crisis donde el estrés te atormenta y no te da paz y no te da tranquilidad, las personas tienden a abandonar las cosas que realmente son importantes. Mucha gente en medio de la crisis del matrimonio tiende a abandonar el matrimonio, a abandonar las responsabilidades con los hijos, dejar botado un negocio, una idea, un proyecto, porque están muy estresados. Cosas que normalmente no harían cuando están relajados. En medio del estrés, mucha gente tiende a tomar muy malas decisiones. Entonces algunos dicen: abandono mi matrimonio, abandono mi sueño, abandono mi proyecto porque estoy hasta aquí, estoy estresado, ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir soñando. Y la gente empieza a perder y a tirar por el barco lo que les ha costado años de trabajo, años de esfuerzo, en su desesperación para que el barco se estabilice y bajar un poco la presión de la tormenta. Hoy quiero hablarte de parte de Dios y hoy quiero decirte que Dios te dice: quédate quieto y quédate en el barco. ¿Qué has hecho tú por tu matrimonio? Yo creo que todos, hablando del matrimonio, en algún momento tal vez nos hemos querido tirar del barco. Yo creo que no hay una persona en el matrimonio que no se haya querido tirar del barco alguna vez. Y si hay alguno aquí que dice: no, el pastor, yo nunca, le voy a decir que es un mentiroso y te lo digo de frente. Porque hay que ser sinceros, el matrimonio no fue hecho para muchos, eso fue hecho para gente valiente. Hoy día la cultura que nosotros tenemos, la cultura de nuestra sociedad, hace el matrimonio como algo tan descartable que ni siquiera vale la pena casarse. Y la sociedad hoy día habla de relaciones, y cuando la relación no funciona, pues la voto y me busco otro, la voto y me busco otro, y dele para acá y dele para allá, y esa es la vida. Entonces tenemos hoy día una sociedad donde la gente tiene listas, parece una agenda telefónica, todas las relaciones de vida sentimental que han tenido. ¿Por qué? Porque se les hace fácil abandonar y comenzar, votar, volver a comenzar, volver a arrancar. Y yo creo que un hombre y una mujer que entiende el llamado de Dios en el matrimonio, alguna vez tiene que sentarse y hablar y decir: el divorcio no es una opción y no podemos hablar de esa palabra. De seguro que vamos a encontrar una solución, y la solución se va a hallar y se va a encontrar. Los hombres y las mujeres de Dios tenemos que entender que las crisis y los problemas en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en los negocios, son normales y van a venir. Pero andar pensando que el divorcio es una opción es darle al diablo la oportunidad de que en medio de la crisis nos diga: tírate del barco, abandónalo. A fin de cuentas hay más barcos en el camino. Qué engaño y qué mentira la que el diablo nos quiere colocar en la mente. Si usted nunca ha quitado el divorcio como opción dentro de su familia, dentro de su matrimonio, déjeme decirle algo: siempre Satanás te va a tentar para que te vayas. Porque el divorcio siempre parece ser el salvavidas perfecto para todos los problemas sentimentales. Ay, no, debe ser que yo me equivoqué, todavía estoy joven, el diablo mete ideas en la cabeza. Todavía hay una oportunidad de salvar, de rescatar, todavía puedo comenzar una nueva familia, todavía tengo una nueva oportunidad. Yo no estoy tan viejo, 50, 60, 70 años cualquiera se levanta. Esas son ideas que el diablo mete a la cabeza. 20 años, 25, 30. Yo no estoy diciendo con esto que no hay situaciones donde simplemente no se puede hacer nada. Es verdad, a veces hay situaciones donde alguien tomó una decisión definitiva y simplemente no se puede arreglar.
Pero mientras yo como hombre en un matrimonio o una mujer dentro de un matrimonio vea siempre la opción del divorcio, de la separación, sea una opción, siempre el diablo va a meter cucarachas en la cabeza para que abandone y deje solo. Y siempre le va a hablar en la mente y en el corazón de que hay personas mejores que te van a acompañar y que no te van a criticar, condenar como tú o como ella. Mis amados, Dios puede cambiar situaciones y Dios puede cambiar personas. Y Dios también te puede cambiar y me puede cambiar a mí. Dios conoce el corazón del ser humano y Dios puede transformar a las personas. A veces simplemente necesitamos colocar las cosas en las manos de Dios y darle tiempo a Dios para que Dios haga un milagro. ¿Escuchó lo que acabo de decir? A veces simplemente necesitamos aprender a darle tiempo a Dios para que Dios haga el milagro. Mucha gente anda esperando que las situaciones cambien a su alrededor y tal vez Dios está esperando es que tú cambies en medio de esta situación. No sé cómo le sonó eso. Pero vemos muchos esperando cuando esto cambie, cuando esto cambie, cuando esto cambie. Y la pregunta será, ¿no será que Dios está esperando es que tú cambies? No la situación. Tal vez la situación que estás viviendo hoy fue como la tormenta que tuvo que vivir Pablo, o como la tormenta que tuvo que vivir Jesús y los discípulos. Simplemente fue una tormenta que Dios permitió porque necesitaba que las cosas pasaran para que se desarrollara y se despertara y se dieran cuenta de algo que estaba ocurriendo. Dile por favor al que tienes al lado, no abandones el barco, siempre hay esperanza. Mis amados, he aprendido por experiencia propia que nunca es el deseo de Dios que tú salgas corriendo y abandones una situación, un compromiso. Dios quiere que aprendas, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que te desarrolles, Dios quiere que te quedes en el barco. Miren, la mayoría de las personas, de allá esto ya es un libro y de finanzas, de gente de negocios, de dinero, y el escritor decía, la mayoría de gente espera y quiere menos problemas y menos dificultades en la vida. Pero él agregaba allí y decía, la gente que realmente sabe producir dinero y hacer dinero son gente que le encantan los problemas porque se convierten en retos que los hacen crecer y los convierten en gente más capaz. Yo me quedé pensando, wow, interesante pregunta. ¿Soy yo de los que no quiere problemas o soy yo de los que está dispuesto a enfrentar lo que venga para crecer? ¿Eres tú del tipo de persona que le espantan los desafíos y que no quiere enfrentar situaciones que quisiera vivir en el mundo de Barney o el de los ositos cariñosos? ¿O eres una persona que si sabe que se enfrenta ante una situación lo ve como una oportunidad para crecer y para desarrollarse? ¿Saben? Muchos de los seres humanos estamos acostumbrados a eso, a querer vivir en una falsa comodidad y tranquilidad que en realidad la Biblia no la menciona. Porque si hablamos de estos principios bajo el poder de la palabra como hijos de Dios, la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados para vivir una vida de persecución, de humillación, una vida de donde seremos atacados, burlados. Pero mucha gente quiere ese evangelio que lo hemos titulado el evangelio de Barney. Sí, el evangelio de Barney. Quieren que en la iglesia se cante con Carlitos allá en el fondo tocando la canción Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz con un tierno abrazo. Hay gente que lo único que quieren en la vida es hablar de abracitos, de cosas lindas y bonitas. Pero, querido hermano, la realidad de la que habla la Biblia no es de un evangelio de Barney. La Biblia habla de un evangelio de Cristo, un evangelio de persecución, de luchas, de enfrentamientos, un evangelio de donde los hombres y mujeres llamados por Dios no se rindieron, enfrentaron las
las situaciones, crecieron, se desarrollaron. Ahora, la pregunta sería, ¿tú eres un cristiano, un hombre llamado para el Evangelio de Cristo? ¿O eres alguien que prefiere ir a una religión donde sea el Evangelio de Barney? Esa es tu decisión. Mire, mucha gente abandona el llamado, la invitación de Dios por esto, porque no quieren enfrentar situaciones. Y es inevitable. Yo le atendía a pastores hace poco, los ministraba y les decía, mire, no se engañen. Le decían los pastores mientras los ministraba, mire, dejen de caerse a mentiras. Si ustedes no están dispuestos a enfrentar las situaciones que están viviendo hoy, entonces abandonen el ministerio y vayan por una iglesia, siéntense en el último puesto de la iglesia y sean felices. Pero no existe un hijo de Dios, no puede existir un siervo de Dios, alguien con llamado, con visión, que esté esperando tener una vida de paz y de armonía. Eso no existe. La vida está llena de dificultades y usted y yo tenemos que empezar a sacarnos ese poco de cucarachas que tenemos jugando dominó en la cabeza. Yo sé que no da ganas de reírse, pero tal vez sacuda al de al lado y le saque el poco de cucarachas que tiene jugando dominó. Y entienda que esta es la realidad. La realidad es que estamos en un mundo difícil, en un mundo complicado. La realidad es que la vida no es justa. La realidad es que Jesús, en el Evangelio de Juan, antes de partir, nuestro amado Jesús oró a nuestro Padre y le dijo: papá, guárdalos, protégelos, cuídalos. Pero Él nunca dijo: Señor, que no tengan problemas. Solamente dijo: cuídalos en medio de los problemas. Además, Jesús nunca dijo: recíbanme como su Salvador y serán felices para toda la vida. No. El Señor fue claro. El Señor dijo en la vida: por mi causa seréis perseguidos, por mi causa serás atacado, burlado, abusado. Así que, mi querido hermano, este es el evangelio que no provoca escuchar. ¿Aló? Este es el evangelio que no provoca escuchar. Yo sé que usted prefiere escuchar un evangelio donde le digan: levante las manos al cielo y adore para que caiga pan, para que caiga oro. Y tal vez usted quiere escuchar ese evangelio que dice: reclame las riquezas del cielo, 3 pasos para ser feliz, 3 pasos para que su mujer no pelee, no discute y no hable. Pero eso no existe. Mi querido hermano, la realidad es que este mundo es cruel. Pero este mundo fue diseñado para usted, porque usted fue escogido por Cristo. Y usted fue llamado a ser más que un vencedor, más que una vencedora. Así que mi consejo es: fortalézcase y entienda que tenemos que seguir adelante. Cristo viene pronto. Y el día que Él venga, al fin descansaremos de todos estos males y dificultades. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, enfrentemos las cosas, disfrutamos lo que podamos disfrutar. Porque esa es el otro punto, el otro lado de la moneda. Vivimos a veces tan estresados y cargados que las cosas que realmente van en la vida, disfrutarlas, no las disfrutamos. Dejamos de gozarlas y de disfrutarlas. ¿Por qué? Porque andamos obstinados y amargados a causa de todas las cosas que nos caen. Y lo tercero y último que nunca debes hacer, y entra esto con lo último que estoy diciendo: no te desesperes. Escuche lo que voy a decirle: el que se desespera pierde. Dígale al de al lado: el que se desespera pierde. Ajá, vuélvale a decir más durito: el que se desespera pierde. Mire, en medio de las crisis y en medio de los problemas, no te desesperes. Hechos 27:20, verso 20. Mire, en la TLA, póngalo en la TLA al 20. Mire, la gran tempestad rugía o rugió, porque hay en televisión la rayita, no sé si es una la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas. O sea, la gente no sabía si era de día o de noche, hasta que al final se perdió toda esperanza. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia, mi querido hermano? Que el barco donde Pablo estaba montado, la gente se echó a morir. Dijo: aquí se acabó, esto se lo llevó el que lo trajo,
Y ahí se echaron la mano. Pues mire, ojo, y no es mentiras. La Biblia narra que durante todo ese tiempo ellos no comieron. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ni gana les dio de comer. Y hay gente que cuando pasa por las crisis les quita el hambre y no comen. Bueno, yo no sé qué es eso. A mí como que la crisis me da más hambre más bien. Pero hay gente que deja de comer cuando entran en crisis. Hay gente que cuando entran en tiempos problemáticos se ponen chupaditos, flacos. Y dice que es Ignacio. Ignacio sí es bueno. Hay algunos que nos pasa al revés, que cuando estamos por crisis nos da más hambre. Mire, esta gente en su desesperación, ¿sabe qué fue lo que hicieron en el barco? Vamos a versículos atrás. En medio de la desesperación que estaban viviendo, empezaron a botar la comida. Empezaron a botar los pipotes del agua, con el agua. Empezaron a botar la ropa. Así que, mire, ¿cuánta gente cuando se desespera, a ver, han hecho las estupideces más grandes de sus vidas en medio de la desesperación? ¿No escuché caso? Dígame más duro. Por eso es que el que se desespera, ¿qué le pasa al que se desespera? El que se desespera pierde, mi amado. Usted nunca tiene que olvidar que Dios, a pesar de que esté una tormenta grande a su alrededor, mientras Dios esté sentado en su trono, Él sigue teniendo el control de tu vida y de todo lo que ocurre a tu alrededor. Y si Dios está permitiendo la tormenta, lo único que usted y yo nos queda es apretarnos y agarrarnos duro de lo primero que consigamos. Y confiar que no importa si son 8 días, son 15 días, o si son 30 días o 40 años. Yo sé que en algún momento el sol va a volver a salir, porque Dios así lo ha prometido. ¿Alguien puede aplaudir su presencia? Y lo que nunca debes olvidar, Dios está contigo en medio de la tormenta. Dios, dígale por favor a que tienes al lado, Dios está contigo en medio de la tormenta. Y a veces andamos diciendo, Señor, quita la tormenta. Señor, quita los ruidos, los truenos, los rayos. Y Dios dice, ¿cuál es el problema si yo estoy contigo? ¿De qué sirve un tiempo de paz si Dios no te acompaña? Aquí lo más importante no es tener paz ni que se acaben los problemas. Aquí lo más importante es que Dios te dijo, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Y el Señor te dice hoy, te recuerda, he estado y seguiré estando contigo todos los días de tu vida. El Señor te dice, te he ayudado ayer, te estoy ayudando hoy y te voy a ayudar mañana. Así que la palabra correcta que hablábamos la semana pasada, Raúl la recordaba hace rato, es: ¿será que Dios está probando tu corazón hoy en medio de la tormenta? ¿Será que Dios está probando si has aprendido a confiar en Él? Y entonces finalizo con esta pregunta: ¿será que vas a pasar la prueba o la vas a abandonar? ¿Sabe? Me hace pensar cuando estaba en la universidad y llegaba un examen de esos que uno no quería, de esos exámenes que las probabilidades son pasar o no pasar simplemente. Hay materias donde no existe del 1 al 20, solamente existe el 9 y el 10, o paso o no paso. Y cuando llegaban esos exámenes, uno tenía dos opciones: entro, me arriesgo y presento el examen, o no entro y no lo presento. Ahora, no entrar a presentar el examen representa una NP. No presentó. Y un NP es un 0 puntos. No es 0,1, es 0. Porque si yo presento, tal vez saco 0,5, me rasparon, pero es 0,5. Y al final, cuando suman las notas, 0,5 es más que 0. Téngalo por seguro.
Pero la decisión es: presento, me arriesgo, peleo, hago lo mejor que puedo en medio de la prueba, intento pasar, o abandono y no hago nada y me voy por vencido. ¿Qué vas a hacer tú en el examen que estás presentando hoy? ¿Te acobardas y prefieres no entrar? ¿O le vas a entrar de frente con lo que tengas y te vas a arriesgar y vas a confiar en Dios? Recuerda que el Espíritu de Dios nos promete que Él nos va a recordar todas las cosas que hemos estudiado. A veces lo que estamos es nerviosos y necesitamos relajarnos un poco, y el Espíritu de Dios despierta nuestra mente, nuestro entendimiento y trae a la memoria. Y tal vez en el examen lo que estamos necesitando es relajarnos un poco. A los discípulos se les olvidó en medio de la tormenta con Jesús, se les olvidó quiénes eran ellos y se les olvidó quién era el que estaba durmiendo en la parte de abajo. Y se les olvidó a tal punto que yo diría de manera grosera fueron y lo despertaron. Señor, ¿qué hace usted durmiendo? ¿No ve que nos estamos hundiendo? ¿Qué hace usted durmiendo en medio de la tormenta? ¿No ve que nos vamos a morir? O sea, si yo lo veo desde el punto de vista, ellos fueron groseros con Jesús. Lo despertaron mientras Él descansaba. ¿Cuántos de nosotros en medio de la desesperación hablamos así? Hablamos groseros, déspotas, tratamos mal a los que amamos y no nos damos cuenta que nos estamos embarrando. Así que 3 consejos de 3 cosas que no debes hacer en medio de la crisis. No vayas a la deriva, no descartes ni botes lo que tienes, y no te desesperes, porque el que se desespera pierde. Te invito a que reflexiones hoy en 3 cosas antes de adorar. 1, ¿realmente confías en que Dios está contigo en medio de la tormenta? ¿Cómo le puedes demostrar a Dios que tú confías en Él? Aló. Pregúntate, ¿cómo le demuestro yo a Dios que confío en Él? 2, ¿qué situación difícil has estado hoy esperando que haya un cambio? ¿Por qué situación difícil estás orando para que cambie? Y 3, ¿no será que Dios está esperando que el que cambie seas tú y no la situación? Y si así fuera la cosa, y Dios te preguntara hoy, o Dios te dijera: yo estoy esperando que cambies, ¿qué le responderías hoy? Colócate de pie, por favor. Y antes de que empieces a adorar y cierres tus ojos, quiero hacerte una última pregunta. Colócate de pie. Vean aquí todos. Esta situación difícil que estás enfrentando, ¿qué va a hacer contigo? ¿Te va a volver una mejor persona o te vas a amargar? ¿Vas a crecer o te vas a obstinar? Esa es tu decisión.